Buenas tardes. Vamos a continuar a desarrollar el cuarto elemento del acto ilícito civil, en este caso, los factores de atribución. El factor de atribución es el fundamento necesario para imputar responsabilidad civil. El artículo 1721 del Código Civil y Comercial establece: la atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa. Es decir, que ahí distingue los factores de atribución objetivos y subjetivos, y el factor residual, es decir, el factor que siempre está presente en ausencia de normativa concreta que determine la atribución, cómo se imputa, el factor es la culpa. Es decir, no hay obligación, aquel principio genérico del Código de Vélez y del Código Civil y Comercial, no hay obligación sin culpa. Bien, los factores objetivos y subjetivos, esa división es la que tenemos que centrar. El factor objetivo de atribución lo determina el artículo 1722 y dice así: el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando una causa ajena, excepto disposición legal en contrario. Ahora bien, los factores objetivos nacen en el derecho como consecuencia de cierto desarrollo o cambios en la economía mundial, la revolución industrial, mediados del siglo XVIII, cuando básicamente se produce la mecanización de la industria textil, la aparición del automotor, es decir, muchos fenómenos que impedían, o mejor dicho, hacía muy difícil la consagración de la culpa o la verificación de la culpa en un determinado hecho, a juzgar dentro del marco del derecho civil. Básicamente, el factor objetivo es cuando la culpabilidad del agente, dijimos, según el artículo 1722, es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. Y en tales casos el responsable se libera demostrando una causa ajena, excepto disposición legal en contrario. En ese sentido, la causa ajena implica que no puede eximirse de responsabilidad demostrando su falta de culpa. Solamente serán causas ajenas que ya veremos a continuación, que se tratará de el hecho de la víctima, el hecho de un tercero por el cual no debe responder, el caso fortuito o la fuerza mayor, o en el caso de el uso de cosas generadoras de riesgo, que me quiero adelantar para completar las eximentes, será el uso de esa cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián. Es decir, cuando la cosa que produjo el daño es utilizada por alguien que no tiene autorización ni tácita ni expresa para usarlo. Ahora bien, ¿qué supuestos establece el derecho civil argentino en cuanto a los factores objetivos de atribución? Bien, el primer supuesto es la teoría del riesgo, que fue determinada doctrinariamente a partir del siglo XVIII, fines del siglo XIX, por Saleis y Josserand, dos juristas del derecho francés. ¿Y cuáles los supuestos que establece la teoría del riesgo? Bien, el uso de cosas generadoras de riesgo y la provocación de un daño, lógicamente, y las actividades riesgosas. En ese sentido, el artículo 1757 y 1758, al cual remito la lectura, que por supuesto más adelante en otras clases lo atenderemos con más rigurosidad, son las bases de la teoría del riesgo creado, que es, repito, el uso de cosas generadoras de riesgo o el desempeño en actividades riesgosas, que por supuesto a la postre provoquen un perjuicio, un daño. En el marco de la teoría del riesgo, el fundamento es el siguiente: quien introduce en la sociedad una cosa riesgosa o realiza actividades que de algún modo aumentan la probabilidad de causar daños a terceros, debe responder cuando estos efectivamente ocurren. Bien. Otro supuesto de responsabilidad con base objetiva es el denominado deber de garantía. El deber de garantía es aquel deber que comprende al empleador, comitente o principal
respecto de los hechos que provoquen sus dependientes o terceros y que esos sucesos provoquen perjuicios. Entonces, hay una serie de recaudos que debemos reseñar en cuanto al deber de garantía, que es otro supuesto de responsabilidad atribuible por factor objetivo. Relación de dependencia. Es necesaria la subordinación en sentido amplio, es decir, la subordinación laboral en sentido formal, aquel que desempeña tareas formalmente, inscripto, etcétera, etcétera, o contingente o circunstancial, aquel que desempeña tareas de manera accidental o circunstancial. También está incluido, es decir, que todo dependiente que, entre comillas, provoca un perjuicio, por supuesto, a cosas o bienes o terceros, en definitiva, es responsable el comitente o principal por los hechos sucedidos en ocasión del trabajo. Ya me anticipé a otro requisito. Entonces, primer recaudo, la relación de dependencia. Segundo recaudo, por supuesto, que provoque un daño injusto, es decir, el hecho antijurídico del subordinado. Y el tercer recaudo, requisito, es el daño ocasionado en ejercicio o con ocasión de la función. Bien, esos son los tres requisitos fundacionales del segundo supuesto de la responsabilidad con base objetiva, que es el deber de garantía. Un tercer supuesto es el denominado deber de seguridad. ¿Qué involucra el deber de seguridad? Se asigna importancia principal del deber de seguridad en el marco de ciertos contratos, es decir, ya estamos en el marco de un incumplimiento obligacional y no de un incumplimiento extracontractual. Estamos en el marco de ciertos contratos. Por ejemplo, la ley de accidentes deportivos, la 24.192, sancionada en el año 1993, versan exclusivamente sobre el deber de seguridad en los artículos 28, 48, 49 y 50. Esa obligación de seguridad, ¿sobre quién recae? Sobre el organizador y dueño, de manera concurrente, del espectáculo deportivo. Otro fundamento basado en el deber de seguridad es el denominado contrato de transporte, tanto contrato de transporte en ferrocarril como contrato de transporte automotor. Por supuesto, el derecho aeronáutico tiene su propio régimen, pero en este caso la obligación de seguridad es trasladar y llevar a destino sano y salvo al pasajero. Es decir, es una obligación denominada de las de resultado. ¿Por qué? Porque el fin último es ese resultado que es el destino al que arriba el transportado sano y salvo. Y otro ejemplo, en el marco del deber de seguridad, como factor objetivo de atribución, repito, y también dentro de la faz contractual, es el contrato médico, el contrato que, por ejemplo, realiza un paciente o instrumenta a un paciente en una determinada clínica o sanatorio privado. En ese caso, el deber de seguridad implica tanto del equipo médico como del equipo médico que lo atiende, diagnostica, eventualmente interviene quirúrgicamente al paciente, cuanto también al dueño de la institución médica, bien, sea pública o lógicamente privada. Esos serían tres ejemplos descriptivos del factor objetivo de atribución, deber de seguridad. Otros factores objetivos de atribución: la equidad. La equidad puede basar la responsabilidad, por ejemplo, en el caso de una persona con restricción de su capacidad que provoque un perjuicio. Sabemos que acá se tratará de una indemnización atenuada en el caso que provoque un daño, pero no lo exime, no lo declara no punible la ley, sino que el juez debe atender a las circunstancias del caso, al patrimonio del deudor, para establecer una indemnización cuando en realidad el dañador es una persona sin discernimiento. ¿Cuál es la base justamente no es subjetiva la responsabilidad, porque es una persona que no tiene voluntad jurídica, ni discernimiento, ni intención, ni libertad? En consecuencia, la ley, ¿cómo lo resuelve? Como atribuyéndolo objetivamente el daño. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la equidad. Otro factor objetivo de atribución, dijimos la equidad. Remito a la lectura de los artículos 1750 y 1742 para fundamentar o completar la descripción de este caso. Las relaciones de vecindad,
exceso en la normal tolerancia y el abuso del derecho, artículo 9 de 10 del Código Civil y Comercial, antes estatuido en el 1071 del Código de Vélez, ahora establecido en el artículo 10. El Código Civil incrementa claramente los supuestos de responsabilidad objetiva. Los incrementa realmente bastante. Y otros casos son, a partir de la responsabilidad por intervención de cosas riesgosas y actividades peligrosas, 1757, 1758, repito, el principal por el hecho del dependiente, 1753, establecimientos educativos, artículo 1767, propietarios de establecimientos no universitarios ni terciarios donde el alumno provoque o cause un perjuicio, propio o a terceros. Es una responsabilidad eminentemente objetiva, porque la única causal de exhibición de responsabilidad es la verificación del caso fortuito. La responsabilidad de los padres, que era en el Código de Vélez de base subjetiva por estos defectos de vigilancia, defectos educativos, defectos en la atención del tratamiento, del control de los hijos, se transforma en un deber de garantía de los padres, a quienes se presume más solventes que los hijos en general, y esa responsabilidad se funda en justamente el deber de garantía de los padres frente a sus hijos. Responsabilidad que en el caso dijimos, en el Código de Vélez se trataba de una culpa presumida, en el artículo 1755 del Código Civil y Comercial cambia, se modifica de manera copernicana este sistema y pasa a ser un sistema de garantía, un sistema de imputación objetivo. Los padres no responden por daños causados por sus hijos, es decir, cuando se eximen, si no fueran convivientes, a menos que esta circunstancia derive de una causa atribuible a los padres, una fuga provocada por los padres, problemas de exceso en la corrección y por eso la fuga del hijo, etcétera, etcétera. Repito, la responsabilidad no procede si no fueran convivientes, a menos que esta circunstancia derive de una causa atribuible a los padres, y en segundo lugar, si el perjuicio deriva de tareas inherentes al ejercicio de profesión de los jóvenes, de funciones subordinadas o encomendadas por terceros, o de obligaciones contractuales, válidamente constituidas por sus hijos. Cesa la responsabilidad, dijimos en esos casos, y si el hijo menor también es puesto bajo la vigilancia transitoria o permanente de alguien. Le hace la custodia cuando se delega a una institución escolar. Ahí hay una custodia delegada de manera transitoria y por tanto se trata de una responsabilidad que se traslada a la institución educativa. Salvo, dice la ley, delegación del ejercicio de la autoridad parental, en los términos del artículo 6643 del Código Civil, que es el fenómeno de delegación parental, delegación de la guarda o de la custodia a parientes, que debe ser homologada judicialmente, pero en este caso los padres conservan la responsabilidad parental. Remito a la lectura de los artículos 643 del Código Civil y Comercial y 674. Repito, si el perjuicio deriva de tareas inherentes a el ejercicio de profesión, de funciones encomendadas por terceros o de obligaciones contractualmente válidas, cesa. También en el caso de que el menor es puesto bajo la vigilancia transitoria o permanente de otros, salvo delegación del ejercicio de la autoridad parental en los términos del artículo 643 del Código Civil y Comercial. Ahora bien, responsabilidad, otro supuesto de responsabilidad objetiva, responsabilidad por obras en ruina o impropias para su destino. Esta responsabilidad también es objetiva. Se aclara que no funciona como eximente ni el vicio del suelo, ni el vicio de los materiales, con independencia de quién fuere su propietario o proveedor. Artículo 1273 del Código Civil y Comercial. Esta responsabilidad recae sobre el constructor, comitente, frente al comitente y frente al adquirente. Repito, responde el conductor,
por obras en ruina o impropias para su destino, siempre que provoquen un perjuicio, lógicamente. Y se extiende también, no solo al constructor, sino, en su caso, concurrentemente al vendedor, al contratista, al subcontratista y también, en su caso, al director técnico de la obra, ingeniero, arquitecto o maestro mayor de obra. Es decir, que hay una responsabilidad concurrente, repito, del constructor, del vendedor, contratista, subcontratista y eventualmente el director técnico de la obra, sea ingeniero, arquitecto o maestro mayor de obra. Esto lo regula el artículo 1274 del Código Civil y Comercial. Repito, el transportista responde por los daños causados a las personas transportadas en los términos de los artículos 1286 y 1757 del Código Civil y Comercial. Es decir, por el vicio o riesgo de las cosas y porque su actividad es riesgosa. Responsabilidad del Estado, de conformidad con la Ley 26.944, sancionada en el año 2014. La norma habla de responsabilidad estatal por actividad e inactividad ilegítima y por actividad legítima. En esos casos se presentan los presupuestos tradicionales de la responsabilidad civil. Es decir, el Estado hay que probar el daño, la relación de causalidad, los factores de atribución y la antijuridicidad. Pero responde el Estado de manera objetiva por actividad o inactividad ilegítima o por actividad ilegítima. ¿Bien? Se establece la irresponsabilidad del Estado por los perjuicios causados por concesionarios o contratistas de servicios públicos. Esto es muy importante, artículo 6,